Buenos días, soy Mar Morales del Gabinete de Comunicación del CIA3. Vamos a comenzar la jornada divulgativa Aceites de oliva, propiedades saludables y alegaciones autorizadas que organiza el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CIA3. Podéis seguir el encuentro en redes sociales con el hashtag Agromix. Este encuentro abordará los beneficios saludables del aceite de oliva, los resultados de estudios científicos, las recomendaciones dietéticas y las alegaciones autorizadas en materia de comunicación comercial. Para dar la bienvenida a contextualización, el vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba y coordinador general del CIA3, Enrique Quesada, nos hablará un poquito más. Hola, Enrique. Hola, buenos días. Bueno, pues buenos días a todas las personas que siguen esta mesa redonda en el contexto del proyecto Agromix, aceites de oliva, propiedades saludables y alegaciones autorizadas. En primer lugar, quería agradecer a todas las personas que han mostrado su interés por esta mesa redonda, que son muchas. También, por supuesto, al Departamento de Proyectos y de Comunicación del CIE3, con su gerente a la cabeza, la doctora Lola de Toro. Felicitarles por la organización de esta mesa redonda y muy en especial a los intervinientes de la mesa redonda. Tanto a doña Teresa Pérez, directora gerente de la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva, como al profesor Fernando López Segura, doctor del Hospital Universitario Reina Sofía e investigador del CIA3 y del IMIBIC, y a don Vicente Rodríguez, que es abogado especializado en Derecho Agroalimentario en Legal Agri-Food, que presentará un importante informe para la concurrencia. Yo creo que la temática es sobradamente o de sobrado interés. Quería destacar un aspecto muy interesante que no sé si se conoce, que bueno, dentro de que la Universidad de Córdoba y el entorno del CSIC, del IFAPA y del IMIBIC actualmente han sido siempre un foco, digamos, de I+D en el olivar y en el aceite de oliva. El maridaje entre lo que es la producción primaria, o sea, la producción, la agronomía del cultivo y los aspectos saludables del producto ha sido muy importante. Y desde las primeras publicaciones en el año de 77 siempre han ido de la mano todo lo que se llama la nueva olivicultura, las nuevas técnicas de producción y las propiedades saludables del aceite de oliva. Es un maridaje fundamental y cada día más relacionado, puesto que, sin lugar a duda, cada vez el hecho de tener procesos productivos más sostenibles a todos los niveles hace que aumente la calidad del producto y, en último término, el aspecto crítico del aceite de oliva virgen extra, que son esas propiedades saludables tan importantes para la sociedad y desde el punto de vista del marketing y de la extensión del cultivo y de su consumo al mundo. Por tanto, me parece que la mesa de redonda es fundamental. Y bueno, agradezco, como digo, a todas las personas que se han unido a la misma, al equipo del CEI y a los intervinientes en la mesa redonda, y espero que sea muy fructífera para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Recordamos que la sesión está siendo grabada, así que podrán verla después. Ahora damos paso a Lola de Toro, la gerente del CIA3, para comenzar la mesa redonda. Buenos días, gracias Enrique y gracias a todos los asistentes. Tenemos inscritos más de 130 asistentes, por lo que no cabe ninguna duda del gran interés que están suscitando esta jornada. También querría dar, por supuesto, la especial agradecimiento a la interprofesional con la que venimos colaborando de manera continua en los últimos años, y a los dos ponentes que nos acompañan con ella, que es Vicente y Fernando. En primer lugar, nos gustaría simplemente una contextualización. Estas jornadas se están desarrollando en el marco de un proyecto que tenemos, el proyecto singular Agromix, donde se intenta promover la interconexión con el sector y acciones divulgativas, como es este caso, una acción divulgativa para dar a conocer las propiedades saludables de los aceites de oliva y también las distintas alegaciones que se pueden poner en la información que se da al consumidor. Se plantea esta jornada desde un punto de vista, para acometerlo de distintos puntos de vista. Por un lado, el punto de vista del sector, para ello contaremos con Teresa. A continuación se mostrarán las evidencias saludables, que de eso no cabe ninguna duda, de las evidencias saludables que tienen, propiedades saludables que tienen los aceites de oliva. Para eso nos acompañará nuestro investigador Fernando López Segura. Y luego queremos también una perspectiva legal, que para poder solventar las posibles dudas legales que puedan suscitarse por parte tanto del sector como de los propios consumidores, y para ello nos acompañará Vicente Rodríguez.
La idea que tenemos es ir haciendo presentaciones, una primera introducción breve de 10 minutos por parte de Teresa, luego cada uno de los ponentes 20 minutos y al final de cada ronda intentaremos dar respuesta a las posibles preguntas que tengáis. El planteamiento que estamos haciendo es que las preguntas las pongáis por el chat, que os identifiquéis para dirigirnos a vosotros y poder hacer alusión a quién es quien pregunta. Y sobre todo también para saber el perfil. No se va a responder igual o se intentará focalizar la respuesta de manera distinta si está preguntando un consumidor o si está, por ejemplo, un responsable de +D o un responsable comercial de una empresa. Entonces, si nos importa en el chat, identificaros, poner vuestro perfil y ya lanzar la pregunta e intentamos hacerlo. Sin extenderme más, ya voy a dar la palabra a Teresa. Teresa, el micro es tuyo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y Lola, muchísimas gracias a ti personalmente y al CEA3 en el marco de Agromís por dar la oportunidad al sector de tocar una temática de absoluta actualidad e interés, como es este de las bondades saludables de los aceites de oliva y el marco de utilización de los mismos en distintos ámbitos, en el ámbito de la salud por un lado, en el ámbito de las comunicaciones comerciales por otro. Como sabéis, desde la interprofesional, la palanca salud es algo fundamental que hemos venido utilizando y que hemos querido seguir utilizando por parte del sector, siguiendo sus indicaciones, sabiendo que es uno de los motivos principales por los que se pueden captar nuevos consumidores en todo el mundo, pero por supuesto estos argumentos de salud están limitados de alguna manera. Entonces, desde hace tiempo venimos trabajando en analizar qué alegaciones saludables podemos utilizar, están autorizados en el marco de la Unión Europea. Cuando hacemos promociones en el exterior, lógicamente nos aplican los marcos normativos de cada mercado objetivo. Sin duda se hace un análisis de cuál es ese contexto y con qué nos podemos mover. Y sin duda también se ha profundizado para ver qué otras nuevas alegaciones podríamos aspirar a conseguir en un futuro y qué tipo de estudios habría que plantear para ello. Pero por lo pronto, yo como introducción también a la temática, quisiera compartir hoy los resultados de un estudio que realizamos el año pasado y que se presentaron el mes pasado con ocasión del World Olive Oil Exhibition. Era un estudio sobre los efectos saludables de los aceites de oliva según los profesionales de la salud en España. Voy a compartir la presentación, espero que no haya ningún problema. Lola, no sé si agradeceros desde CEA3 que me confirméis si se ve correctamente. Me interesa, perfecto. Perfecto. Pues como os mencionaba, se realizó este estudio el año pasado y uno de los objetivos era profundizar en el estudio y conocimiento e investigación de las propiedades saludables y dar a conocer los efectos beneficiosos del consumo a los profesionales de la salud por un lado y a la sociedad por otro. También queríamos constatar el grado de conocimiento por parte del colectivo médico de las bondades para la salud del consumo de los aceites de oliva. Y por último, por supuesto, también conocer la percepción, si era favorable o desfavorable, a una prescripción de su consumo a nivel de recomendaciones dietéticas. El estudio se realizó mediante encuestas telefónicas dirigidas, asistidas por ordenador, a 600 profesionales de la salud de distintos ámbitos, o sea, no solo de medicina general, se tocaron un poco todas las disciplinas, dando mayor peso a la de medicina familiar y comunitaria y posteriormente a las áreas de pediatría y áreas específicas, seguidos de aparato digestivo, endocrinología, nutrición, geriatría, obstetricia y, por supuesto, cardiología. La gran influencia de los hábitos alimenticios en la salud de las personas fue una de las primeras preguntas que hicimos. Queríamos saber si, cuál era la opinión de los médicos al respecto y, lógicamente, se constata que la inmensa mayoría de los médicos consultados consideran que los hábitos alimenticios influyen mucho en la salud de las personas. Concretamente, también se les preguntaba sobre cómo consideraban que eran los hábitos alimenticios de los españoles dentro del patrón de dieta mediterránea y les daban un 8 sobre 10 como valoración de esos hábitos alimenticios actuales. Por otro lado, los médicos piensan, y esto es el pensamiento de los médicos,
que el aceite más consumido en España es el aceite de girasol. 88% de los encuestados pensaban que era así, seguido del aceite de oliva, posteriormente del virgen extra, del virgen y ya a continuación del resto de aceites o grasas. Yo les daré un dato de cuál es el dato real, o sea, el dato según los datos de panel de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los disponibles, que son los del año 2020, porque los del 2021 todavía no están publicados. Realmente el principal consumo es de aceites de oliva, que representan 2/3 del total de consumo de aceites y grasas, un 67,3%. Le sigue el girasol, que representa un 30% del consumo. Y decir que estos datos de 2020, que recordamos eran en el contexto de la pandemia, únicamente mejoraron respecto a los datos de 2019, subiendo un punto porcentual el consumo de aceites de oliva respecto a lo anterior. Pero en términos generales, decir que simplemente ya la categoría aceite de oliva guión contiene exclusivamente ya supone más en volumen que el consumo de aceite de girasol, y por supuesto también decir que el consumo de vírgenes, de aceite de oliva virgen extra y virgen, supone también muy cerca de lo que supone el consumo de aceites de oliva guión contiene. Es decir, nuestro panorama actual de consumo de aceites es 1/3 de vírgenes, 1/3 aceite de oliva, 1/3 aceite de girasol aproximadamente, y el resto son consumos minoritarios. Vuelvo a los datos del estudio. Y aquí mencionar que, sin embargo, aunque piensan los médicos que el que más se consume es el de girasol, el más recomendado sin duda alguna es el aceite de oliva virgen extra, seguido del virgen y seguido del oliva, a gran distancia de la recomendación que hacen respecto al aceite de girasol. Por supuesto, el que se menciona como más conocido, y la primera respuesta que dan los médicos cuando les preguntamos de forma abierta que indique qué tipos de aceite conoce, pues hablan del aceite de oliva virgen extra, después del virgen, después del oliva y posteriormente del orujo, etcétera, etcétera. Hablamos aquí, preguntábamos sobre los aceites de oliva, qué aceites de la categoría oliva conocía. Por supuesto, repetimos, esa excelente valoración otorgada al aceite de oliva virgen extra, que goza de esa excelente imagen dentro del colectivo médico y bueno, que destaca por su calidad, por sus aspectos saludables, que es muy recomendable, muy versátil y en todos los casos, bueno, pues el nivel que se da de acuerdo sobre esta recomendación es como de un 9/10. Algunos de los aspectos destacables son pues, que lo consideran un producto de confianza, que es un producto por el que merece la pena pagar más, aunque se pueda considerar que su precio es algo elevado. Pero curiosamente otra de las respuestas que se dice es que el producto es accesible a todos los bolsillos. Es decir, en España la percepción del precio del aceite es sensible, o sea, es muy sensible al precio, a pesar de que estamos en el país donde mejor precio tiene el aceite de oliva, por supuesto. Entonces, repetir que es altamente recomendado y valorado por el colectivo médico. Y en cuanto a hábitos alimenticios y la cantidad recomendada diaria, hay coincidencia tanto para lo que es un consumidor en general como para en el ámbito de las enfermedades de prevención de enfermedades cardiovasculares. Los médicos en ambos casos están hablando de algo más de 3 cucharadas diarias para garantizar esa prevención de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y por último, bueno, 2 aspectos más que quiero compartir de este estudio. El primero de ellos fue que nosotros, por un lado, estábamos encuestando a los médicos, preguntando por esas recomendaciones dietéticas. Y ahora nos adentramos en el marco de las alegaciones saludables autorizadas por la EFSA, por la Autoridad Europea, y queríamos saber si ellos eran conocedores de esta normativa y, por otro lado, qué grado de conocimiento tenían de la misma. Pues nos sorprendió, aunque no es de extrañar, no es de extrañar obtener este resultado, y digo el por qué. No es de extrañar porque esta normativa a los médicos no les aplica, aplica a las empresas que comercializan los aceites de oliva. Por lo tanto, no es de extrañar que ellos no conozcan ese reglamento. Pero básicamente solo una cuarta parte de los encuestados les sonaba el tema de esa asistencia de algún tipo de normativa sobre alegaciones saludables autorizadas, pero de estos
prácticamente la mitad, un 47%, no sabían decir exactamente qué tipo de alegaciones eran. Sí que quienes contestaban, pues sí que sabían que estaba relacionado con proteger contra enfermedades cardiovasculares, sobre el contenido de ácidos grasos monoinsaturados, pero principalmente era el concepto que es un producto saludable, es como entendido, pero no en el grado de detalle suficiente o deseable para conocer por el colectivo médico en el país líder mundial en producción y comercialización de aceites de oliva. Y a este hilo también les preguntábamos si veían necesario realizar acciones de comunicación dirigidas a los profesionales de la salud y a los consumidores en la materia de aspectos saludables de los aceites de oliva y derivados de su consumo. Y por supuesto, la prácticamente totalidad consideran muy o bastante necesario realizar este tipo de acciones de comunicación para estar bien informados sobre estos beneficios. Por supuesto, desde la interprofesional, en todas las campañas de promoción, se trata, dentro del marco que nos permite la legislación, los aspectos relacionados con la salud, pero por supuesto acogemos esta, llamémosla, petición del sector profesional para hacer un mayor esfuerzo y dentro de las campañas abrir líneas dedicadas de forma específica a los profesionales de la salud para poder mantenerles todavía más informados y en mayor detalle sobre estas bondades. Yo no me extiendo más, agradeceros mucho la atención y volver a reiterar el agradecimiento a CIA 3 por esta jornada tan interesante para el sector del aceite de oliva español. Bueno, Teresa, muchas gracias por la presentación y sobre todo también por ser tan clara, tan concisa y haberte pues sujetado al tiempo dado. Según veo en el chat no hay ninguna pregunta, pero bueno, yo creo que era previsible. Yo creo que donde se va a despertar o se va a suscitar más dudas es en la segunda y tercera presentación. En cualquier caso, a todos los asistentes los emplazo a si tenéis alguna pregunta destinada a Teresa, aunque sea más adelante, lo ponéis en el chat y se la remitimos. Sin extenderme más, Fernando, ¿Y me oís? te oímos, te paso la palabra y agradecerte nuevamente tu participación. Bueno, pues muchas gracias, Lola y Enrique, por habernos invitarme a participar en este seminario tan interesante y además tan de actualidad. Y la verdad es que nosotros compartimos, bueno, para los que no me conocéis, yo soy Fernando López Segura, uno de los miembros de la unidad de lípidos del Hospital Reina Sofía y que nuestra línea fundamental de investigación desde hace 30 años es la línea del aceite de oliva y la salud. Y, hombre, ya por eso compartimos con la interprofesional y con muchos de los que forman parte de esta mesa, pues ya muchos años trabajando juntos. Primero, los comentarios que ha hecho Teresa, decir que aunque los médicos en abstracto saben que el aceite de oliva es bueno, realmente la mayoría de ellos desconocen todavía en profundidad cuáles son los reales beneficios que a día de hoy podemos saber y casi afirmar con rotundidad que tiene el aceite de oliva. Se tiene un conocimiento general, global, pero ni mucho menos la profundidad de lo que hoy sabemos. Hay que difundir muchísimo más, no solamente en los médicos de atención primaria. Tenemos incluso encuestas realizadas a nivel de especialistas de cardiología, medicina interna, donde se sorprenden cuando se lo comentamos. Y otro segundo comentario es lo que no podemos de ninguna forma entender los médicos que nos dedicamos a la investigación del aceite de oliva con los resultados que hoy tenemos, es que las alegaciones de salud que puede utilizar la industria para difundir estos efectos sean tan limitadas y que tengamos ese obstáculo absurdo, casi diría yo, casi rayando en la esquizofrenia, para no poder difundir a la población los beneficios del aceite de oliva desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de la industria, aunque sí, afortunadamente, los médicos lo podemos hacer. Voy a intentar resumir brevemente lo que hoy sabemos. Hombre, fundamentalmente lo que hoy sabemos, lógicamente, el efecto beneficioso del aceite de oliva virgen, y la palabra virgen irá siempre, sobre la salud cardiovascular, que es de lo que hoy día enfermamos y nos morimos con mayor frecuencia. El primer estudio, este tipo de línea de estudio, comienza en los años 60
cuando empieza a haber en el mundo occidental esa epidemia terrible de problemas coronarios, de infarto de miocardio, de muertes coronarias. Y pues Ansel Keys, el mejor epidemiólogo en ese momento del mundo, con el que colabora Grande Cobian, nuestro paisano, pues diseña y realiza uno de los mayores estudios epidemiológicos y sin duda el más importante realizado hasta el momento, el estudio de los 7 países, donde analizan a 12.000 personas de diferentes zonas, tanto de Estados Unidos, del norte de Europa, países mediterráneos, y ven pues esta línea es la clave y el inicio de todos estos estudios, y donde se demuestra que las poblaciones que tienen más colesterol en la sangre son las que tienen más infartos y se mueren más de infarto. Y esas poblaciones son las poblaciones de la grasa y la mantequilla, mientras que son los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, el norte de Europa, mientras que los países mediterráneos como Grecia, Yugoslavia, España no se incluyó en ese momento, tienen menos consumo, tienen menos grasa, menos colesterol en la sangre, se mueren menos de infartos y su consumo es fundamentalmente la grasa poliinsaturada y sobre todo el aceite de oliva. Bueno, aquí se inicia, sin duda ninguna, todo lo que llamamos la teoría lipídica y la importancia del aceite de oliva. Realmente desde ese momento no hay duda ninguna que el aceite, perdón, que no me pasa la siguiente. Ahora, bueno, en ese momento es cuando Ansel Keys diseña o define el concepto de dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una dieta que se lleva consumiendo en la cuenca mediterránea desde más de 10.000 años, que es la época donde más o menos pensamos que se empieza a elaborar el aceite de oliva. Es una dieta de proximidad, es una dieta pobre, es una dieta que se basa en el consumo de alimentos frescos, de muchos vegetales, los vegetales de temporada, con un alto contenido, por ejemplo, en pescado, una carne en menos cantidad, puesto que es un producto mucho más caro, y como grasa fundamental de la dieta es el aceite de oliva. También dentro de la dieta mediterránea siempre se ha incluido una pequeña cantidad de vino, aunque a los médicos eso, aunque nos gusta el vino, pero no nos gusta decirlo por aquello de no difundir el consumo de alcohol. Pero esta es la primera definición de los años 60 de Ansel Keys, de esa dieta mediterránea que se define ahora, aunque era la dieta que se estaba consumiendo en la cuenca mediterránea desde hacía pues, unos 10.000 años, como digo. Lo más importante de entender esto es esta diapositiva que aquí nos dice de qué enfermamos y nos morimos. Probablemente a casi toda la población lo que le preocupa es el cáncer y es una enfermedad terrorífica, pero afortunadamente cada día con mejor diagnóstico y sobre todo con mejor tratamiento. Hoy día se curan prácticamente el 60% de todos los tumores y no es la causa de muerte ni de enfermedad más importante en la población. Hoy día, de lo que nuestra población enferma y muere fundamentalmente son de las enfermedades cardiovasculares. Y es a eso a lo que afortunadamente nuestra investigación sobre los efectos del aceite de oliva va dirigida. Mirar, una cosa importante, sobre todo en el concepto también de las alegaciones. Fijaros, sobre todo en la barra de abajo, ahí tenéis el número de estudios que se han realizado sobre aceite de oliva y salud. Hasta el año 2020 existen 17.000 estudios realizados en el mundo científico con garantía y publicados en revistas de garantía, hablando de los beneficios saludables del aceite de oliva. Fijaros cómo la curva crece exponencialmente desde los años 60, multiplicándose prácticamente por 20 hasta nuestros días. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hoy día tenemos una serie de resultados tremendamente solventes, con un número importantísimo de grupos de investigación, y que todo este tipo de resultados y de efectos que vamos a comentar ahora no se deben a una investigación aislada hecha por un grupito, ni mucho menos. Esto tiene hoy día una solvencia científica importantísima. Pero es que, como veis en la curva, cada año se va multiplicando por un 20 o un 30% el número de estudios sobre los efectos del aceite de oliva. Lo que quiere decir que en el mundo científico, no en España ni mucho menos, a nivel mundial, el interés por el aceite de oliva virgen es cada vez mayor. Los factores de riesgo fundamentales y sobre lo que va a incidir el aceite de oliva
y lo que más nos interesa, por supuesto, es el colesterol, la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Esto junto con el tabaco, son los factores que van a desarrollar y que van a definir que una persona padezca esta arteriosclerosis y sus consecuencias, el infarto o la trombosis cerebral. En cuanto al tema del colesterol, aquí no hay duda ninguna. Desde los primeros estudios de Ansel Keys y luego los que se realizaron en Estados Unidos con Grande Cobian, a día de hoy no existe la más mínima duda. La grasa más saludable que puede consumir el ser humano para prevenir la arteriosclerosis, el infarto de miocardio o la trombosis cerebral es el aceite de oliva. Sin duda ninguna. Su grasa, el ácido oleico, el ácido graso monoinsaturado, es la única grasa que es capaz de subir el colesterol bueno, el colesterol HDL, y disminuir el colesterol malo, el colesterol LDL. Aquí quizás esta elevación del colesterol HDL, el colesterol bueno, es tan bueno que es capaz literalmente de limpiar las lesiones que puede producir el colesterol malo. O sea, en teoría, diciéndolo de una forma simple, el colesterol bueno es capaz de hacer que desaparezcan las lesiones de arteriosclerosis que ha producido el colesterol malo. Entonces, elevar este colesterol bueno es tan importante que solamente lo pueden hacer, además, el aceite de oliva virgen, el ejercicio y una moderada cantidad de vino. Aunque las grasas saturadas también lo pueden elevar un poquito, como veis ahí, pero esa elevación es anecdótica y, sobre todo, son muy peligrosas por la elevación que producen del colesterol malo. En definitiva, a día de hoy, ninguna sociedad científica cuestiona que la grasa más saludable con respecto al colesterol es sin duda el aceite de oliva. Pero no solamente en cuanto a esa elevación de colesterol bueno y esa disminución del colesterol malo. El concepto de oxidación que vamos a tocar en otros aspectos a lo largo de esta pequeña intervención es también importantísimo. Mirad, el colesterol malo por sí mismo no produce enfermedad. Nosotros podemos tener en la sangre toda la cantidad de colesterol malo que tengamos, 300 miligramos. Pero si no se oxida, no se deposita en la arteria y no produce arteriosclerosis. El aceite de oliva virgen, nosotros, hago el inciso, siempre que hablamos de aceite de oliva, hablamos de aceite de oliva virgen. Bueno, pues el aceite de oliva virgen tiene un efecto de protección frente a la oxidación del colesterol malo importantísimo. En esa gráfica veis la línea verde, el aceite de oliva virgen, y esto nos indica la oxidación del aceite, la oxidación del colesterol malo. Como veis, la línea verde está más a la derecha que el consumir grasa de semillas o consumir una dieta baja en grasas. En definitiva, no solamente el aceite de oliva disminuye el colesterol malo, aumenta el bueno, sino que además retrasa la oxidación del colesterol malo, lo que eso hace que retrase y disminuya la capacidad que tiene de producir arteriosclerosis. En esta gráfica también lo vemos, como este es el efecto puesto en gráfica, el colesterol, el aceite de oliva. En este caso sería la única situación en la que probablemente este efecto se deba al ácido oleico, no a los componentes minoritarios. Luego, su efecto sobre el colesterol podríamos decir que lo tiene el aceite de oliva, aunque no tuviera el apellido de aceite de oliva virgen. Pero aquí veis cómo es capaz de disminuir los triglicéridos, de elevar el HDL y de disminuir el colesterol LDL, el colesterol malo. Pero esto es lo que básicamente conoce casi todo el mundo. Pero como visteis al principio, no es el único factor de riesgo. Un factor de riesgo tan importante como el colesterol es la tensión. Y tensión, la hipertensión, que padece un 40% de las personas mayores de 50 años. Y la hipertensión es responsable de un porcentaje importante de infartos, pero de un porcentaje mucho mayor de accidentes cerebrovasculares. La hipertensión es un factor de riesgo importantísimo. Hasta hace 30 años, como ocurre en casi todo lo que se refiere al aceite de oliva,
realmente lo único que los médicos hacíamos era quitar la sal, que es verdad que la sal es una sustancia pues realmente perjudicial para la tensión. Pero de grasa pues realmente no se hablaba. Sencillamente no se habían hecho estudios. Desde hace 30 años, y uno de los estudios lo iniciamos nosotros en nuestros primeros trabajos en humanos en el seminario de Córdoba, pues se demostró y se empezó a demostrar el efecto hipotensor del aceite de oliva virgen. Y este efecto sí que se debe a los componentes minoritarios, fundamentalmente del aceite de oliva virgen. Y a día de hoy sabemos en los miles de estudios que hay realizados sobre aceite de oliva y tensión, que el aceite de oliva virgen produce un descenso de tensión incluso similar al que producen algunos de los medicamentos. Puede bajar en una persona normal de 12 de máxima a 11 y de 8 de mínima a 7, y que cuando dejamos de consumirlo, la tensión vuelve a subir. Eso a día de hoy, como os digo, se ha demostrado en jóvenes, en viejos, en personas hipertensas o no hipertensas, en mujeres y hombres, en gordos, en personas más delgadas. En definitiva, que a día de hoy podemos confirmar de una forma fehaciente que el consumo de aceite de oliva virgen también tiene un efecto beneficioso sobre la tensión arterial. Pero es que otro de los factores de riesgo importantísimo es la diabetes. Diabetes del adulto. La diabetes juvenil es una enfermedad aparte y mucho menos frecuente. La diabetes es un gran reto y probablemente uno de los problemas sanitarios más importantes en el siglo XXI. Ahora mismo es diabético un 15%, entre un 10 y un 15% de la población mayor de 50 años. Pero es que gracias al poco caso que hacemos a la dieta y al ejercicio, es probable que en el 2025 pues sea un 15% y en el 50 un 20% de la población. Porque el sedentarismo y el sobrepeso va haciendo que aparezca cada vez más. Como ocurría con la hipertensión, no había estudios sobre aceite de oliva y diabetes. Lo empezamos también a hacer hace unos 30 años. Hasta ese momento, cuando una persona era diabética, el médico inmediatamente le quitaba todo. Carne a la plancha, pescado a la plancha, verduras y la comida olvidada. El placer de la comida, fuera. Eso es una auténtica barbaridad. Un diabético puede comer de todo, excepto azúcares, lógicamente, azúcar, bollería y pastelería. Y la grasa más saludable que puede consumir un diabético es el aceite de oliva virgen. A día de hoy, también con miles de estudios que lo respaldan, está claro que el aceite de oliva virgen es la grasa fundamental en la dieta de un diabético. Si la persona es ya diabética y está en tratamiento con insulina o con antidiabéticos orales, disminuye las necesidades de insulina o antidiabéticos. Y si el paciente todavía está en una prediabetes, puede retrasar el desarrollo o evitar el desarrollo de esa diabetes. Hasta el punto que las nutriciones artificiales que se utilizan en los hospitales cuando los diabéticos están en una situación grave, tanto por sonda o por vía intravenosa, el 50% de las calorías están en forma de ácido láctico. O sea que hoy día, en contra de lo que se pensaba hace 30 años, hay una evidencia clara de que el consumo de aceite de oliva virgen puede prevenir o mejorar la diabetes en los pacientes que están predispuestos. Pero otra de las consecuencias importantísimas de la arteriosclerosis, su acto final, sería el momento en el que se produce el trombo, el coágulo, en el momento que se produce el infarto de miocardio o la trombosis cerebral. Nuevamente, hasta hace muy poco tiempo, hasta el año 96, en el que nosotros publicamos el primer estudio sobre el efecto anticoagulante del aceite de oliva virgen, no existían estudios en el mundo sobre este tema. Hasta ese momento se pensaba que eran los omega 3, la grasa del pescado, por supuesto, el alimento más beneficioso por su efecto antiagregante. A partir de nuestros primeros estudios en aceite de oliva virgen y coagulación, pudimos demostrar que el aceite de oliva virgen tiene un efecto anticoagulante y antiagregante similar a los omega 3, a la grasa del pescado, pero además es el único alimento, no lo produce ni los omega 3 ni una dieta baja en grasa,
que es capaz de activar al sistema fibrinolítico. Este sistema es el sistema de disolución natural de los coágulos. En nuestro organismo, nosotros tenemos un sistema que está disolviendo los coágulos que se nos están produciendo continuamente. Bueno, pues este sistema solo es capaz de estimularlo el aceite de oliva virgen. Hay muchos más factores, pero yo creo que por el momento, por ejemplo, su efecto antiinflamatorio. Realmente todavía parece que se apunta, lógicamente, el efecto antiinflamatorio de los componentes minoritarios, pero sobre esto no existen todavía suficiente evidencia. O también, por ejemplo, la prevención de la osteoporosis si el aceite de oliva se empieza a consumir desde la primera infancia. Como digo, no hay todavía evidencias claras sobre ese tema y creo que nos debemos de centrar sobre los temas que sí realmente las tenemos. Como os decía antes, nuestros estudios siempre se basan en el uso de aceite de oliva virgen. ¿Por qué? Como he dicho ya en varias ocasiones, porque probablemente la joya o la magia del aceite de oliva esté en esos componentes minoritarios, en ese 3% de porción insaponificable, compuesta fundamentalmente pues, por los compuestos fenólicos, los carotenos, los tocoferoles, el escualeno. Todos esos 400 compuestos de los que conocemos realmente el efecto solamente de un grupo pequeño, y a ellos se debe la magia del aceite de oliva virgen. Quitando el tema del colesterol, por supuesto, hipertensión, diabetes, coagulación, oxidación, todo se debe a estos componentes minoritarios. Aquí tenéis en una gráfica animada qué tipo de enfermedades se deben a la oxidación de nuestras moléculas. Como veis, pues todas las enfermedades degenerativas, diabetes, las enfermedades reumáticas, las cataratas, el Alzheimer, el cáncer, la arteriosclerosis, la demencia. O sea que si nosotros conseguimos protegernos de la oxidación, probablemente nos estemos protegiendo del desarrollo de todas estas enfermedades. Termino. ¿Qué es lo que hoy día podemos confirmar y afirmar de una forma sólida sobre el efecto del aceite de oliva en prevención o en mejoría de la salud de la población, fundamentalmente en la salud cardiovascular? Pues aquí lo tenéis, que tiene un efecto favorable sobre el metabolismo de la glucosa, que tiene un efecto favorable sobre los lípidos, por supuesto, sin duda ninguna, que probablemente tenga un efecto antiinflamatorio también importante, que mejora la función de todas nuestras arterias, lo que llamamos función endotelial, que tiene un efecto hipotensor y que tiene un efecto protector, en definitiva, de la arteriosclerosis. Por eso, como decía al principio, nosotros no podemos entender cómo, con la solidez que hoy día tienen los resultados de muchos de estos estudios y sobre todo ya con la existencia de algunos estudios tan importantes como el PREDIMED, donde se demuestra que personas que tienen factores de riesgo, si consumen aceite de oliva, disminuyen sus accidentes vasculares, su infarto, su angina o su trombosis en más de un 30%, y otros estudios que probablemente en breve tendremos la oportunidad de disfrutarlo, incluso más sólidos, cómo no se permite que la industria y que el sector olivarero pueda difundir estos beneficios para la salud. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, yo creo que todos lo sabíamos que el aceite de oliva era saludable, pero oírte a ti, la verdad es que esclarece bastante las ideas que tenemos. Bueno, nos han pedido por el chat que si pueden acceder a las presentaciones. Le hemos dicho que las presentaciones, bueno, que está siendo grabada la sesión y que si no tenéis inconveniente, que van a ser, van a ponerse de manera pública, si no tenéis inconveniente ninguno de los dos en dar información sobre vuestra jornada. No tenemos ninguna pregunta más. En cualquier caso, Fernando, te emplazamos a que te mantengas y al final de la sesión, bueno, entraremos en ese turno de debate y nos conteste algunas de las preguntas que se puedan ir formulando. Sin más, doy paso a Vicente
Yo creo que después de la introducción de Teresa y esta primera exposición sobre las evidencias, las propiedades saludables de los aceites, ahora procede ese análisis de qué es lo que podemos poner en la información que se da al consumidor y qué base legal tiene. Para ello, Vicente, te paso la palabra. Vale, pues no, decía que gracias Lola, gracias a la 6A3, a la Interprofesional y a Fernando López Segura por la presentación tan interesante que ha hecho sobre los efectos del consumo de aceite de oliva. Y bueno, me toca un poco explicar el marco legal en el que supone un poco como las reglas de juego en las que nos podemos mover a la hora de comunicar las alegaciones de propiedades saludables y las alegaciones nutricionales de todos los alimentos y en este caso del aceite de oliva, ¿no? Voy a compartir. ¿Ahora? Sí. ¿Me estáis viendo? Sí, sí. Vale. Bueno, pues como decía, me tocaba presentar el marco legal de las declaraciones de propiedades saludables y nutricionales de los alimentos, que básicamente está compuesto por el Reglamento 1924/2006, que es una norma compleja, es una norma que incluso ha sido criticado porque es difícil de interpretar, que de alguna forma elige un modelo de presentación de este tipo de propiedades, de marketing de los alimentos, bastante riguroso, que es un poco diferente al otro modelo que hay a nivel mundial, que es el de Estados Unidos, y que pese a la complejidad que tiene la norma, yo destacaría que se basa en 3 principios básicos, ¿no? El primero es la sustanciación, es decir, es necesario que cualquier propiedad beneficiosa que se predique de un alimento esté justificada científicamente de forma muy rigurosa. En segundo lugar, es una norma que se aplica a las comunicaciones comerciales, es decir, cualquier tipo de investigación como las que hemos visto que nos ha explicado Fernando López Segura, no están afectadas por esta norma siempre y cuando se utilicen en el marco de la divulgación de la ciencia, en el marco universitario, en el marco de recomendaciones que los médicos puedan hacer a sus pacientes o en el marco de recomendaciones dietéticas que las autoridades puedan hacer a la población en general. Y en tercer lugar, hay que tener muy claro que desde el punto de vista legal hay una grandísima diferencia entre 2 productos que tienen regulaciones muy distintas en todos los campos, que son los alimentos y los medicamentos. Y el legislador europeo ha elegido separarlos radicalmente, ¿no? En primer lugar, si entramos en la cuestión de la sustanciación, el procedimiento que la ley establece, que el reglamento establece, es un procedimiento que exige aprobación previa. Aprobación previa por la Comisión Europea tras un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿no? Normalmente se suele decir que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, la que aprueba las alegaciones, y esto no es totalmente cierto. Es decir, hay sustancias, me viene a la cabeza la cafeína, sobre lo que la EFSA ha dado una opinión favorable de los efectos que se pretendían concretamente en ese momento, y sin embargo la Comisión no ha aprobado la alegación porque ha considerado que hay otro tipo de efectos perjudiciales que estarían relacionados con el consumo de esta sustancia, ¿no? Entonces, como primer requisito, vamos a exigir que todas las alegaciones que se utilicen en la comunicación comercial, en el marketing de los alimentos, en la presentación, en el etiquetado y en la publicidad, sean alegaciones expresamente aprobadas. ¿Qué se necesita para que se apruebe una alegación o una declaración de propiedades saludables o de propiedades nutricionales de un alimento? En primer lugar, la caracterización del alimento del componente al que se atribuye el beneficio sobre la salud. Esto es un proceso que supone una especie de... es el primer paso, es decir, hemos hablado, y yo he escuchado, y todos hemos escuchado, de la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea, hasta donde yo sé, legalmente no está definida, y además entiendo
que puede tener un problema de caracterización concreta. Es decir, la dieta mediterránea como dieta se le puede atribuir a lo mejor como a un estilo de vida y a una serie de efectos comprobados, pero lo que el reglamento nos está pidiendo es que identifiquemos cuál es la sustancia o el alimento al que se atribuye el beneficio para la salud, para posteriormente acreditar que existe una relación de causa y efecto entre el alimento y el mismo y el beneficio que se pretende, ¿no? Una acreditación que tiene que ser rigurosa. Y además, como un tercer requisito de la aprobación, es que el beneficio que se le atribuye a un alimento se obtenga de su consumo normal, es decir, que se trate de un beneficio que se obtenga mediante el consumo de lo que se espera que habitualmente se consuma de ese alimento, y que además sean componentes que estén en el alimento de forma natural y no de forma natural, sino que sean asimilables por el cuerpo. Es decir, el concepto legal es que siempre que hablamos de una propiedad saludable de un alimento, estamos hablando de un producto que es un alimento, ¿no? Y esto viene en relación con la segunda concepto general que está detrás del reglamento y que está detrás de toda la normativa europea, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que distinguimos entre alimentos y medicamentos, que desde el punto de vista legal son cosas muy diferentes. El alimento pues, es algo que se toma a diario, que es parte de la dieta y que puede tener efectos beneficiosos sobre la salud, ¿no? El único requisito legal que se le pide al alimento es que sea seguro, y que hay una definición de alimento seguro en el reglamento 178/2002, en el que se establecen los principios generales del derecho alimentario, que básicamente viene a decir que no sea perjudicial ni a corto ni a largo plazo, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se consume o que sea apto para el consumo humano. Esto se traduce en que el alimento se vende de forma libre y que no requiere una autorización previa. Es decir, excepto en el caso de los nuevos alimentos, que son los alimentos que se consumen desde mayo de 1997, en que se aprobó el reglamento de nuevos alimentos, porque se considera que todos los alimentos anteriores han acreditado ya a lo largo de la historia que tienen un historial de consumo seguro, ¿no? No existe un registro de alimentos, no existe una autorización un libro de alimentos autorizados, existe un registro de empresas que se dedican a la producción de alimentos. Existe un registro de empresas que se dedican a la producción de alimentos fundamentalmente porque es necesario que exista un control higiénico sobre la producción de alimentos, ¿no? Desde el punto de vista de la legislación. El medicamento es un concepto diferente. El medicamento trata o previene una enfermedad o se presenta con estas características. Se vende en la farmacia, requiere la venta de un alimento requiere autorización previa y normalmente se toma por consejo médico o por prescripción médica. El medicamento, perdón, es el producto que trata o previene una enfermedad o, y esto es una característica legal muy importante, el que se presenta con estas características. Es decir, el medicamento se define por su función y por su presentación. Esto es algo que procede ya de directivas europeas bastante antiguas y que ha sido ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el concepto que existe es que el medicamento no es solo el producto que trata o previene una enfermedad, sino que si se presenta con estas características y realmente no la está tratando, no la está previniendo, de alguna forma está impidiendo que las personas tomen el producto que realmente sí las trata, ¿no? Principio claro es que la legislación europea, el reglamento de información alimentaria al consumidor, que es el reglamento 1169/2011, prohíbe que los alimentos se presenten con propiedades medicinales. Es decir, un alimento no trata, ni cura, ni previene una enfermedad, ni puede hacer referencia a estas propiedades. No es que no trate, ni cura, ni prevenga, sino que no se puede presentar como tratando, curando, prevenir estas enfermedades, ¿no? Esto al final quiere decir que al alimento no se le pueden atribuir propiedades medicinales. El alimento es un concepto desde un punto de vista meramente legal, no entro en la parte científica o en lo que conozco un médico que por supuesto conoce mucho más que yo, sino simplemente el concepto legal es que el producto que previene una enfermedad, que cura una enfermedad, que hace referencia a enfermedades, es un medicamento. Y el alimento
no puede presentarse con estas características. Hablamos siempre de la presentación comercial de los alimentos, que es diferente de lo que el médico o las autoridades puedan decir. El problema está en que la presentación comercial de los alimentos es una cuestión que, aunque es diferente de un consejo médico, a veces la diferencia entre consejo médico y una presentación comercial no está tan clara, sobre todo cuando estamos hablando de que hay intereses por parte de la persona que está promocionando el producto, ¿no? Claramente un anuncio es una presentación comercial, pero también puede ocurrir que una jornada que se presentan formalmente como científicas están patrocinadas pues, por una organización cuya función sería la promoción de alimentos, ¿no? Y también sobre esto ya se ha pronunciado el Tribunal de Justicia en la sentencia Innova, en donde ha determinado que incluso una comunicación de un médico a otros médicos recomendando una serie de complementos alimenticios, aunque se hiciera con un contenido científico, si su función era la promoción de un complemento alimenticio concreto, se consideraba comunicación comercial y, por tanto, caía dentro del ámbito de aplicación del reglamento de propiedades nutricionales y declaraciones de propiedades saludables de los alimentos, ¿no? ¿Cuáles son, una vez establecido, digamos, este marco previo? Es decir, solo las aprobadas cuando ha sido caracterizado, rigurosamente acreditado y la sustancia, el efecto se ha sido claramente demostrado, y solo cuando se evitan declaraciones que en las personas que nos dedicamos al derecho alimentar se llaman declaraciones medicinales del alimento, entonces entramos en el ámbito de aplicación de la legislación. Entonces, las alegaciones que se permiten a los alimentos legalmente son las que hacen referencia a efectos saludables del consumo de un alimento por sus propiedades nutricionales benéficas, ¿no? Se entienden las propiedades nutricionales las que están relacionadas o bien con el aporte energético que proporciona o que no proporciona, o que proporciona de forma incrementada o reducida, o los nutrientes u otras sustancias que contienen o no contienen, que contienen proporciones reducidas o proporciones incrementadas. Estas son declaraciones de propiedades nutricionales, tales como, por ejemplo, rico en grasa insaturada. Una siguiente categoría son las declaraciones de propiedades saludables. Fundamentalmente se refiere a las propiedades que se conocen como funcionales, es decir, que el consumo de un alimento ayuda al mantenimiento de una función normal del cuerpo. También hace referencia el reglamento a las propiedades de tipo psicológica o comportamentales, ¿no? Y también a las de pérdida de peso, ¿no? La segunda categoría sería no solo que contiene un nutriente, sino que además el alimento tiene un efecto beneficioso sobre la salud cuando el efecto beneficioso es mantener una función del cuerpo. Por ejemplo, hemos hablado antes del colesterol, el mantenimiento del colesterol, el mantenimiento normal del colesterol. Eso se supone que es una propiedad saludable de un alimento. Y por último, una tercera categoría es la capacidad que tiene el alimento de reducir un factor de riesgo de una enfermedad. Bien, también existe una cuarta categoría que yo no he tratado aquí, que serían las alegaciones infantiles, es decir, las que se refieren al desarrollo de los niños, ¿no? Ahora entraremos un poco a ver con más detalles cuáles son las características de estas alegaciones, pero hay que tener en cuenta también que el ámbito de aplicación del reglamento es los efectos beneficiosos sobre la salud, ¿no? Y a veces hay presentaciones o características de los alimentos o cualidades que realmente no se refieren a la salud, ¿no? Sobre eso también ha habido ya sentencias del Tribunal de Justicia, una de ellas bastante conocida, el asunto Deutscher-Veintor, en donde se hacía referencia a un vino con acidez baja, ¿no? Que facilitaba la digestión, ¿no? Y se discutía si la digestión era algo permanente o realmente era un efecto beneficioso no sobre la salud. Y se entendió que sí, que el concepto de efecto beneficioso sobre la salud es amplio, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que hay alegaciones, por ejemplo, estamos hablando del aceite de oliva, que es un producto de calidad, que si se refieren a la calidad del producto, se refieren a su origen o se refieren a su efecto
sobre el medio ambiente o cualquier tipo de otra consideración no son declaraciones de propiedades beneficiosas. Y las que se llaman propiedades cosméticas, es decir, que hay alimentos que se presentan como que te hacen más bello. Algunas propiedades saludables pueden tener un efecto cosmético, ¿no? Hay unas sustancias a las que se le permite decir que mantiene el crecimiento normal del cabello. Bueno, esto puede ser un efecto saludable sobre la salud que puede tener un efecto cosmético, pero también como concepto salen del reglamento las referencias de calidad y las autoridades cosméticas. Concretamente, en el caso del aceite de oliva, ¿cuáles son las alegaciones autorizadas? ¿No? Entonces, en primer lugar, el profesor Fernando López Segura ha hablado siempre de aceite de oliva virgen extra o virgen. En principio, las declaraciones de propiedades saludables que se permiten no se vinculan con ningún producto concreto, sino con una serie de características que puede tener el producto, ¿no? Por lo que yo sé, y aquí tengo que siempre confiar en la información que me han dado científicos, porque yo no lo soy, no se excluye a priori ningún tipo de los aceites que existen en el mercado, sino simplemente se requiere que los aceites que se presenten con estas características saludables reúnan una serie de características, ¿no? Y de hecho, además, por lo que tengo entendido, la mayoría de los aceites de oliva cumplirían con estas características. Y además, un factor muy importante, por lo menos en el catálogo de productos, de alimentos, es que las propiedades del aceite de oliva son naturales. Sí, existen muchísimos productos en el mercado, yogures, chocolates, que realmente se presentan con una serie de características nutricionales o de efectos beneficiosos, pero no son productos naturales, no lo tienen naturalmente, lo tienen por su formulación. Y el caso del aceite de oliva realmente no solo las cuestiones de la calidad, sino las cuestiones que la propiedad es natural. Y esto tiene una percepción bastante favorable, por lo menos hablo de mi experiencia, para el consumidor, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades nutricionales del aceite de oliva? Las propiedades, digamos, nutricionales desde el punto de vista legal autorizado. Puede decir que tiene un alto contenido en grasas monoinsaturadas, un alto contenido en grasas insaturadas, que es fuente de vitamina E y que tiene un alto contenido en vitamina E. Aquí he puesto entre paréntesis, quizás en vitamina A. Yo no lo sé, en los informes que hemos elaborado para la interprofesional, yo me ocupo de la parte legal, el profesor Andreu Palau de la Universidad de las Islas Baleares elaboró la científica, y se ha mencionado que hay datos que lo sugieren, el contenido en vitamina A. Lo menciono porque es una posibilidad. Las propiedades saludables, específicamente aprobadas, están relacionadas, en primer lugar, con los polifenoles del aceite de oliva. El texto de la declaración aprobado es: los polifenoles del aceite de oliva contribuyen a la protección de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo. Las relacionadas con la vitamina E contribuye a la protección de las células frente al daño oxidativo, y las relacionadas con las grasas insaturadas. La sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. El ácido oleico es una grasa insaturada. O también se puede decir los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados son grasas insaturadas. Respecto a estas tres componentes del aceite de oliva se permiten estos textos de declaración. Además, cuando se hagan estas declaraciones en el etiquetado, en la presentación o en la comunicación comercial, hay que incluir una serie de advertencias en el etiquetado en la que se indique la importancia de una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Hay que indicar la cantidad de alimento y el patrón de consumo requerido para obtener el beneficio declarado. Y, en su caso, una declaración dirigida a las personas que deberían evitar el consumo del alimento y una advertencia adecuada en relación con los productos que pueden suponer un riesgo para la salud si se consumen en efecto. Pero después vamos a volver sobre esto. Estas son las declaraciones de propiedades saludables del artículo 13. Pero además, el aceite de oliva puede hacer una declaración del artículo 14, de reducción de riesgos de enfermedad, cuyo texto es el siguiente. Se ha demostrado que la sustitución de grasas saturadas por grasas insaturadas en la dieta disminuye o reduce el colesterol en la sangre,
una tasa elaborada de colesterol en la sangre constituye un factor de riesgo de cardiopatías coronarias. Este es el texto aprobado. Hay que además incluir, cuando se haga esta alegación, hay que incluir una advertencia en la presentación del producto en la que se indique que la enfermedad a la que se refiere la declaración posee múltiples factores de riesgo, que la alteración de uno de estos factores de riesgo puede o no tener un efecto benéfico. Bien, estamos hablando de factores de riesgo y ahora un poco más vamos a explicar un poco la relación que existen entre factores de riesgo y otros supuestos beneficios del producto que lo pueden medicalizar. ¿Cómo se comunican estas alegaciones? Pues bueno, además de la comunicación con el texto aprobado, existen una serie de cuestiones que nos permiten de alguna forma hacer una presentación un poco más amplia. Por un lado, el reglamento permite que se realicen lo que se denominan alegaciones genéricas, ¿no? Lo define como referencia a beneficios generales y no específicos del nutriente o del alimento. Se pueden realizar siempre y cuando se acompañen de la declaración de propiedades saludables específicas, es decir, se explica por qué. Y por otro lado existe el denominado principio de flexibilidad. Esto se deriva del reglamento 432/2012 en el que se aprobaron las declaraciones de propiedades saludables del artículo 13 enlistado. Y se decía, estas son las declaraciones aprobadas con estos textos, pero se pueden hacer estas declaraciones con el texto literal o cualquier otra que pueda tener el mismo significado para el consumidor. Y esto se hace relación con una de las características del reglamento, que el reglamento dice que las declaraciones no solo deben de ser rigurosas, sino deben de ser comprensibles por el consumidor medio, ¿no? Y en la primera aprobación del listado de declaraciones se aprobaron algunas declaraciones, hombre, que plantean mucha duda de que el consumidor medio las comprenda, ¿no? Una de ellas, porque se cita muchas veces, se aprobó una declaración que dice: el molibdeno contribuye al metabolismo normal de los aminoácidos azufrados. Yo no lo entiendo y no creo que el consumidor lo haga. Estos dos instrumentos, las alegaciones genéricas y el principio de flexibilidad, pueden hacer que sin retirarnos, sin apartarnos del rigor que en las declaraciones nos exige el reglamento, se pueda hacer una presentación, una publicidad del producto, a lo mejor que se le saque más partido a las posibilidades de marketing, ¿no? Y de hecho, yo por lo menos lo veo diariamente en los anuncios de muchísimos productos que están en el mercado mediante imágenes, mediante mensajes, mediante insinuaciones y mediante frases, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo no soy experto en marketing, pero bueno, alguna experiencia tengo porque veo muchos productos, ¿no? Se puede decir que el aceite de oliva es un producto que de forma natural tiene varios efectos acumulativos sobre la salud. Se puede hacer una alegación genérica. Se puede decir que el aceite de oliva, que es un producto que es un poderoso antioxidante natural, pues porque es rico en polifenoles del aceite de oliva y es rico en vitamina E, y que además es un producto cardiosaludable porque es rico en grasas insaturadas. El doctor Fernando López Segura hablaba de los riesgos de las enfermedades que se asocian a estos factores, a los beneficios cardiosaludables y antioxidantes, y se podría afirmar, sin hacer referencia a enfermedades concretas, cosa que no sea la aprobación de riesgo de enfermedad, que el consumo regular de aceite de oliva, por ejemplo, ayuda a un envejecimiento saludable. Esto podría estar apoyado por las declaraciones aprobadas. ¿Cuáles son los errores comunes en los que se suele incurrir en la presentación del producto? En primer lugar, tenemos que tener muy claro que las comunicaciones científicas y las comunicaciones comerciales son cuestiones diferentes. Es decir, lo que Fernando López Segura ha explicado aquí es investigación científica, es algo que él puede hablar libremente en la universidad, en un foro científico como este en el que estamos, o consultarlo con sus pacientes. Pero no se puede utilizar en los anuncios o en la publicidad del aceite de oliva o en la presentación. No es que no se pueda utilizar, sino simplemente se pueden utilizar las que han sido aprobadas de acuerdo con el reglamento. Esto podrá gustar o no gustar, pero es la norma legal que hay y tiene una justificación con la que se podrá o no estar de acuerdo, y esto no es lo que yo estoy aquí para explicar, sino simplemente explico
que son dos campos diferentes y que el campo de comunicaciones comerciales tiene que seguir lo que nos permite el reglamento. Es decir, si puedo utilizar un ejemplo un poco simple, hay una regla para jugar al rugby y una regla para jugar al fútbol. Pues el fútbol se puede jugar con los pies, pero no se puede coger con la mano, y en el rugby sí. Esto hay que tenerlo, las comunicaciones comerciales tienen unos límites y tienen una serie de principios que respetar. Pero además existe también, y a la hora del enfoque de los efectos de los alimentos, que es que el reglamento permite declaraciones de reducción de factor de riesgo de enfermedad. Entonces, no se puede confundir el factor de riesgo de enfermedad con los efectos o los síntomas de la enfermedad. Porque así lo prevé el reglamento y porque además el Tribunal de Justicia, en una sentencia en donde se planteaba una alegación vinculada al agua, estableció un criterio bastante claro, por lo menos desde el punto de vista jurídico. El aceite de oliva disminuye el colesterol. El colesterol es un factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Eso está aprobado y hay un factor de riesgo concreto. Los efectos antiinflamatorios que pueda tener el aceite de oliva, que puedan estar acreditados en estudios o no, a mí me plantean otras dudas, porque podríamos considerar que la inflamación es un síntoma o es un efecto de la enfermedad y no es un factor de riesgo. No lo sé y no sé yo quién lo puede discutir. Pero a la hora de preparar un proyecto de alegación, de declaración de reducción de riesgo de enfermedades, tenemos que tener siempre en cuenta que lo que el reglamento permite a los alimentos es que influyen sobre un factor de riesgo, no que previenen una enfermedad. Y no se puede decir que un alimento previene el cáncer, ni cura el cáncer, ni cura el Alzheimer, ni lo previene. Influye sobre un factor de riesgo. Esto es lo que el reglamento nos permite decir. Por último y por terminar, por traer un tema que quizá tenga un poco de actualidad, ¿no? Que es un poco una breve reflexión, una reflexión un poco personal, sobre la valoración nutricional del aceite de oliva en los sistemas de tipo Nutri-Score, ¿no? Porque además ahora se está intentando elaborar a nivel europeo una regulación unitaria. Parece claro que este sistema no refleja el valor nutricional del aceite de oliva, ¿no? Y genera mucha polémica su aplicación a este producto, ¿no? Para mí esto tiene una causa legal, es decir, una causa legal porque el Nutri-Score deriva del Reglamento de Información Alimentaria al Consumidor. El Nutri-Score se regula cuando se aprueba el Reglamento de Información Alimentaria al Consumidor en el año 2011, se prevé por primera vez que los etiquetados tienen que tener una información nutricional obligatoria, en donde se tiene que indicar el valor energético, el contenido en grasa y una serie de contenidos para que el consumidor lo lea si le interesa saber cuál es el contenido nutricional del producto. Y abre la puerta para que ese contenido nutricional, que entiende puede ser un poco duro de leer, pues se pueda explicar de forma más fácil, más sencilla y además permitir que sistemas que ya estaban en vigor en otros países con semáforos sobre los productos pues entraran en vigor, ¿no? Lo que ocurre es que el sistema, tal como está diseñado, va más allá de explicar ese etiquetado nutricional. Para mí entra dentro del campo del reglamento 1994 porque supone darle una valoración nutricional al producto. Y esto, en mi opinión también, implica un problema legal importante, no, dos problemas legales importantes. En primer lugar, porque si valoramos nutricionalmente el producto, lo que estaríamos es definiendo los perfiles nutricionales, que es una cuestión que el reglamento 1924-2006 prevé en su artículo 4, que es como una especie de contenido nutricional que tiene que tener un producto previamente a permitirle que se presente con efectos beneficiosos en el mercado, que es un artículo bastante polémico porque, y de hecho en los proyectos del reglamento se introdujo, se retiró, se volvió a introducir, se volvió a retirar y se tenía que haber aprobado cuáles eran los perfiles nutricionales y no se han aprobado, pese a que el reglamento lleva ya en vigor desde el año 2006 al 22, 16 años, si no me salen mal las cuentas.
porque el tema es polémico, pero esta forma de darle colores rojos y de darle letra a los productos, de alguna forma nos está diciendo que hay productos que tienen un perfil nutricional mejor y otros peor. Y porque además, en mi opinión, el problema que tenemos es que cuando se dan este tipo de valoraciones, por muy bien estudiado que esté el algoritmo y muy bien caracterizado, que se hayan definido estas características, realmente lo que estamos estableciendo son comparaciones de valores nutricionales. Pero eso es un tipo de declaración específica del reglamento. El reglamento permite las declaraciones nutricionales comparativas, que son aquellas que dicen, por ejemplo, light o con contenido con menos grasa. Pero estas se permiten siempre y cuando se comparen productos similares, productos de la misma categoría. Y además la comparación se tiene que hacer cuando se dice que el producto tiene menos azúcar, por ejemplo, no se puede comparar con el producto de la misma categoría que tiene más azúcar, sino con productos medios, ¿no? Entonces, dar esta forma de valoración del producto a productos muy amplios, a productos, digamos, más elaborados, productos industriales y productos naturales, supone estar comparando en la práctica productos que no son comparables desde el punto de vista nutricional. Pues nada, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Bueno, pues a priori sí que tenemos una pregunta que lanzan desde el sector sobre si las declaraciones nutricionales sobre el aceite, si son válidas en la Unión Europea y si incluiríamos también a los países de norma COI o exclusivamente la Unión Europea. Vicente, el micro. No, a ver, el reglamento 1924 se aplica exclusivamente en la Unión Europea, ¿vale? Lo que ocurre es que el COI es otro tipo de cuestión. El COI es una organización internacional pues, que da una serie de normas que son o no aplicables en función de que los países lo quieran hacer. Lo que ocurre es que a nivel mundial existen realmente dos sistemas de declaraciones de propiedades nutricionales y saludables, ¿no? Que es el sistema federal americano y el sistema de la Unión Europea. También hay un japonés, pero son los dos modelos. Muchísimos países lo siguen, pero lógicamente y estrictamente hablando, el reglamento tiene un ámbito de aplicación territorial que es la Unión Europea. Sí, otra pregunta, esto sería ya también confirmar. Hemos estado hablando de información alimentaria, regulado principalmente por el 1169. Se ha hablado de anuncios y de etiquetado, pero estaría incluido también todo lo que tiene que ver con información que se dé en redes sociales asociada a ese producto, también con la propia página web. Hoy en día hay muchísimo comercio electrónico. Esa información yo creo que estaría incluida esas restricciones o permisos para dar una determinada información, incluiría todo esto. ¿Me equivoco, Vicente? Por supuesto que lo incluye. Es decir, lo único que excluye el reglamento es cuando no sean comunicaciones comerciales, que se determinan no por la forma, no por el contenido, sino por la finalidad. Sí que se han estado hablando de las alegaciones que estarían permitidas. Aquí yo ya lanzo la pregunta a Teresa a priori, si ella puede dar esa información. ¿Tendrían los productores o incluso los consumidores algún sitio específico donde esté información actualizada sobre qué tipo de alegaciones se pueden dar? Se lo lanzo a Teresa, pero si no, os paso la pregunta a cualquiera de los otros dos ponentes, Vicente. Bueno, pues por alusiones, Lola, si os parece, puedo compartir un momento pantalla y así también os lo muestro. En nuestra página web recientemente, en la sección de bienestar, hay un apartado específico de beneficios saludables de los aceites de oliva y donde hemos querido precisamente recoger de forma fidedigna esas alegaciones autorizadas en materia de nutrición y de aspectos saludables que ha mencionado Vicente. Se incluyen también los links al reglamento europeo en cada uno de los casos de las alegaciones.
y estarían disponibles no solo en español, sino que también las tenemos ya disponibles en inglés y francés y se seguirán habilitando en otros idiomas también enfocados para poder hacer el uso adecuado en otros mercados en los que estamos trabajando, pero principalmente, como decía Vicente, siendo conscientes de que es un reglamento europeo que afecta principalmente al ámbito europeo y que nosotros tenemos siempre que ceñirnos también cuando desarrollamos actividad a qué mercado nos estamos dirigiendo, porque es ese marco legal el que vamos a tener que cumplir. Tengo otra pregunta de David María. La pregunta, le voy a primero lanzar la pregunta a Fernando, ¿vale? Habla de que si los compuestos fenólicos, qué áreas de posible mejoría legal por el tema etiquetado. Primero, desde un punto de vista científico, si tenemos respaldo de alguna relativo a ese factor. Y luego, con respecto al tema etiquetado. Continúa un segundo la pregunta que dice que los compuestos fenólicos en concentración y composición es muy diferente por los distintos tipos de aceite de oliva, por los aceites de oliva. Fernando, primero contestas tú, después le pasaría a Vicente la pregunta sobre lo que estaría actualizado, si no, te la vuelvo a pasar a ti, Teresa. Sí, pues mira, en ese tema creo que lo tenemos bastante bien estudiado. Como muy bien dice Ángel, creo que ha hecho la pregunta, ¿no? Sí. Ángel, sí, o por lo menos me ha salido de la pantalla. No, David. Perdón, David. Nosotros tenemos muy bien, bueno, nosotros y muchos otros grupos, perfectamente estudiado cuál sería el nivel de polifenoles. Consideramos los polifenoles, digamos, como el representante de los compuestos minoritarios y que a él referimos, digamos, la mayoría de estos efectos, aunque luego haya mucho más, pero los polifenoles pueden ser perfectamente el representante de estos componentes minoritarios. Las variedades de aceite de oliva tienen un contenido de polifenoles tremendamente variable. Pasan desde una arbequina que puede tener un 100 partes por millón o 100 miligramos por kilo, por ejemplo, a un nevadillo negro de la parte de Montoro y Adamuz, que puede llegar a tener más de 1000. Entonces, evidentemente, no todos los aceites son iguales, pero ya tenemos perfecto conocimiento de los efectos de estos componentes minoritarios y nosotros creemos que un porcentaje entre 300 y 400 partes por millón sería el ideal para conseguir los efectos beneficiosos óptimos y al mismo tiempo tener unas características organolépticas suficientemente agradables para que el aceite sea pues, muy agradable al paladar, porque evidentemente los polifenoles son los que dan el picor y el amargor. Un aceite de 1000 partes por millón de polifenoles probablemente sea difícil. En definitiva, entre 300 y 400 partes por millón. Teniendo muy en cuenta una cosa, la conservación del aceite es fundamental, porque si el aceite no se conserva en oscuridad y aislado, digamos, de aire ambiente, los componentes minoritarios se pierden con el tiempo. O sea que también no solamente influye la composición inicial en el momento de elaboración del aceite, sino que también a lo largo del año de consumo, que año o 2 años que puede tener, importantísimo la conservación para que esos componentes no se vayan perdiendo. Claro, Sí, precisamente. Fernando, quiero completar la pregunta, Fernando, perdona, Teresa. Mira, sí. Es que Feliciano Priego Capote, investigador de la Universidad de Córdoba, también hablando de los polifenoles, pregunta que ya quedan las declaraciones basadas en el consumo habitual y concentración de los componentes bioactivos, ¿se requiere algún análisis para hacer uso de estas declaraciones? Ha hablado de concentración, pero te habla también de que si existe digamos, una referencia a beber casera al consumo de aceite o el consumo habitual de aceite ya estaría preestablecido en este aspecto. Hombre, yo creo haber entendido la pregunta. Vamos a ver, los aceites en general, porque ya se empieza en algunos casos a comunicar en su etiquetado la composición en polifenoles, los aceites no viene el contenido en polifenoles y sería muy interesante, muy, muy interesante. Y además que nosotros siempre que hablamos de este tema incidimos que no todos los aceites son iguales, que es que un aceite de oliva virgen arbequino tiene un porcentaje de oleico más bajo y menos polifenoles. Maravilloso, porque desde el punto de vista organoléptico es muy suave, pero ese aceite no tiene las mismas características saludables que un picual, que puede tener 80% de oleico y muchos más polifenoles. Y luego hacemos un cupá y hacemos una auténtica maravilla.
pero eso se debía de poner en el etiquetado, porque lógicamente, seriamente, no tiene el mismo efecto sobre la salud, sobre la diabetes, la hipertensión, la oxidación o la coagulación, un aceite virgen extra con 100 de partes por millón de polifenoles que un aceite virgen extra con 400 partes por millón. Entonces, eso nosotros luchamos porque se analicen los aceites. El ácido grama y los componentes minoritarios fundamentales definen cuál va a ser el efecto de ese aceite sobre la salud. Estoy totalmente de acuerdo. Se debía y luchamos porque se analice. Perfecto. Teresa, que te he interrumpido antes. Sí, no, precisamente quería abundar en lo que mencionaba Fernando, en ser conscientes no solo en el valor puntual en el momento en el que tú haces una analítica y determinas una composición de un aceite, sino que el envasador tiene que garantizar durante toda la vida útil de ese producto que cumple con lo que ha puesto en su etiquetado. Por lo tanto, ese aspecto era muy, muy importante que señalaba Fernando. Perfecto. Vicente, no sé si quieres hacer alguna aportación en este punto. Sí, perdona. A ver, desde el punto de vista del etiquetado y de la presentación, publicidad, etcétera, de cualquier medio, el tema está bastante claro. Es decir, cuando se aprueba la declaración por parte de la Comisión Europea del uso de las propiedades saludables del aceite de oliva relacionadas con los polifenoles, se dice que para que el producto pueda llevar esa declaración se tiene que informar al consumidor que el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 20 gramos de aceite de oliva y además se establece que para poder realizar esta declaración el aceite tiene que tener una proporción de 5 miligramos de hidroxitirosol o sus derivados por cada 20 gramos de aceite de oliva. O sea, hay unas condiciones legales que están establecidas para poder realizar esta declaración. Y por supuesto, como dice Teresa, hay un principio general que es que el responsable de la empresa alimentaria es responsable de la información que aparece en el etiquetado. Pero si dice que tiene esas propiedades, tiene que estar siempre en posición de poder acreditarlo. Gracias, Vicente. No apague el micro, que va otra pregunta para ti. Nos pregunta Ángel López Chala, de la Asociación Nacional de Industriales y Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles, su opinión con respecto a las carencias que se han visto dentro del Nutri-Score, que si nos podría dar su opinión con otro tipo de sistemas que se ponen en marcha en otros países, como es, por ejemplo, el Nutri-Inform Battery que hay de Italia. Puede dar opinión si podría solventar esos problemas que plantea Nutri-Score. ¿Tiene el micro apagado, Vicente? Vale. Bueno, a ver, el Nutri-Inform Battery es un sistema un pelín más flexible que el Nutri-Score, por lo que yo conozco, pero también por lo que tengo entendido, por una conferencia en la que yo estuve no hace mucho, con colegas italianos, se está aplicando muy poco. Realmente el sistema no funciona, ¿no? Es decir, mi crítica concreta siempre va respecto al Nutri-Score, pero bueno, el Nutri-Inform es más flexible, pero puede también estar pecando de los dos defectos que yo veo, que es definir perfiles cuando no se tiene capacidad para definir perfiles nutricionales, si no lo hace la Comisión Europea, es decir, un problema de competencia, y después el establecimiento de ese tipo de declaraciones nutricionales comparativas con productos que no son comparables, ¿no? Y eso tampoco lo veo yo bien resuelto, aunque conozco el Nutri-Inform pues, un poco menos que el Nutri-Score, claro. Le pasamos ahora la palabra a Fernando. No sé si conoce más en profundidad, nos podría aclarar. El micro, Fernando. No, sobre ese tema yo conozco mucho menos que Vicente. De hecho, la clasificación italiana la desconozco totalmente. Es que nosotros en Nutri-Score desde el primer momento lo rechazamos. Somos incluso el grupo firmante de la mayoría de las propuestas para su rechazo. Nos parece algo que carece de una base seria y en cuanto al aceite de oliva, desde luego es una cosa absolutamente descabellada. Rechazamos totalmente ese tipo de clasificación. De todas formas, el uso del Nutri-Score a nivel práctico y a nivel global
prácticamente ridículo, vamos, no lo conoce prácticamente nadie. Gracias, Fernando. Sí, ahora tenemos a Rafa Sánchez de Puerta, que nos hace la pregunta sobre si se podría etiquetar el aceite de oliva como un producto cardiosaludable por ser rico en grasa insaturada y contribuir a reducir el colesterol, o cardiosaludable no se puede poner por hacer una referencia curativa. Fernando o Vicente. Bien, no, ahí te voy a contestar yo, como que lo he dicho. O sea, cardiosaludable no es curativo. No estamos hablando estamos hablando de una alegación genérica y como muy bien nos dice Rafael, pues evidentemente si se hace, la alegación genérica se permite si se acompaña de la específica. Es un producto cardiosaludable por su alto contenido en grasas insaturadas que reducen el colesterol, que es un factor de riesgo de las enfermedades cardíacas, me parece. Quiero decir, el procedimiento es la genérica acompañada de la específica. No hace referencia a enfermedad. Está hablando de que el producto es saludable para la salud cardiovascular, no medicaliza. No está diciendo el aceite de oliva evita los accidentes vasculares. Esto es medicamental. Yo quiero aportar también, bueno, Vicente, te agradezco mucho porque el embrollo legal es tan complicado y tan difícil de entender que tu charla a mí me ha aclarado varios conceptos. Pero no solamente me lo ha aclarado, sino que aunque no esté de acuerdo, he visto que todo esto tiene una base lógica legal. Es que la diferencia está, aceite de oliva, alimento o medicamento. Entonces, lógicamente el aceite de oliva es un alimento, aunque ahora o en el futuro podamos demostrar que su consumo habitual, 40 o 60 gramos al día, es capaz de producir efectos similares a algunos medicamentos. Y probablemente lo vamos a demostrar. Pero ahí está la clave. Nosotros podemos, lo que nosotros luchamos es que luchamos, pero luchamos contra los molinos, porque la ley, la verdad, tal como la he explicado, es compleja, que tiene una base hasta lógica, pero claro, difícil, entendible para otras cosas, pero no para una cosa tan sumamente especial como es el aceite de oliva virgen, que es que el aceite de oliva virgen está rayando casi en el concepto de alimento-medicamento. Y eso lo vamos a poder ver probablemente pues, en los próximos años. Pero sí es verdad que es un tema muy complicado y a mí la pregunta de Rafa me ha parecido muy interesante. ¿Este alimento es cardiosaludable? Y ya con eso sí se puede poner. Cardiosaludable. No que cura o previene el infarto, es cardiosaludable. Bueno, pues eso sería una forma interesante de ponerlo, antes de que se consiga cambiar la legislación en el sentido de poder transmitir la evidencia científica, que lo son, pero sí, me ha parecido una forma razonable de ponerlo. Eso sí se puede hacer, es cardiosaludable. Sí, el reglamento, como tú dices, como lo he explicado al principio, es complejo, hasta de que ha habido, creo que fue en Inglaterra, alguien planteó ante un tribunal un recurso prejudicial en donde se cuestionaba el reglamento como excesivamente complejo, incomprensible, porque una norma jurídica tiene que tener un mandato claro, porque nos tenemos que mover en el mundo de la seguridad jurídica, ¿no? Pero bueno, el reglamento tiene su lógica, tiene sus criterios detrás. Esta separación de alimentos y medicamentos está muy clara, porque además también poniéndonos en casos más extremos, ¿no? Ha habido productos alimentarios que se han presentado como productos anticancerígenos y que incluso han hecho que haya personas que dejen de tomar un tratamiento que le prescribe un médico por tomar no sé qué infusión. Esto es un delito, ya eso. Entonces, se ha evitado siempre la sutil diferencia entre reducción de riesgo, de factor de riesgo de enfermedad y reducción de enfermedad. Es complicada, pero en el reglamento está clara y además está establecida por el Tribunal de Justicia. O sea, no es lo mismo porque se argumentó, bueno, reducción de factor de riesgo de enfermedad y reducción de riesgo de enfermedad para el consumidor medio en el lenguaje común significan lo mismo. No es lo que pretende el reglamento. El reglamento dice que el aceite de oliva, por su contenido en grasa insaturada,
es un producto que reduce un factor de riesgo de enfermedad y la enfermedad puede ser producto de varios factores de riesgo. Hasta ahí podemos llegar. Si me meto en cualquier mención medicinal, no lo permite el reglamento, lo prohíbe expresamente la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición española, incluso prohíbe que los médicos o asociaciones médicas recomienden el consumo de un producto. A nivel comercial siempre estamos hablando, o sea, a nivel de consulta, a nivel de foro científico no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el límite o la diferencia, el límite no está claro, la diferencia es evidente. Sí, ahora mismo me permitís que continúe un poquito en este tema. Ahora mismo la lucha nuestra, bueno, es que ya te digo que he visto el tema desde tu charla desde un punto de vista distinto al que yo tenía. Es que ahora mismo la lucha estaría en poder añadir más alegaciones de salud de las que están demostradas. O sea, este alimento mejora el colesterol, tiene un efecto antioxidante protector, pero a la vez desciende la tensión arterial y previene o mejora el metabolismo de la glucosa. Y además pues, puede tener un efecto favorable en la coagulación. Y tú sumas que esa es la lucha que nosotros queremos. No decir esto es el medicamento para tratar el infarto. No, mire usted, esto no tiene esas 3 alegaciones. Tiene otras 4 más demostradas. Y poner esas 4 más. Y poder añadirlas a todas esas. Y eso supongo que es la lucha que tenemos que tomar en el tiempo siguiente, con las demostraciones científicas que tenemos hoy día. Lo mismo antioxidante que de colesterol, que no hay duda, pero tampoco hay duda de la diabetes, de la hipertensión y cada vez menos sobre lo demás. Luchar porque esas alegaciones también se puedan sumar. Déjame que añade, ¿vale? Porque muchos de los estudios que yo conozco de forma superficial, ¿no? De hoy día, que se han realizado, están hechos más con una finalidad un poco de mejorar la información que hay sobre el producto, de estudiar sus efectos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que el reglamento busca cosas muy concretas y quizás desde el principio había que plantear el estudio para buscar ese efecto concreto, esa caracterización, ese efecto de un alimento. Y entonces hay incluso guías que en su momento hizo el panel científico, el panel dietético, panel científico realmente, de la EFSA, no sé, los estudios se tienen que realizar de esta forma, con población general, evitar población enferma, ir identificando sustancias, es decir, yo no soy científico, pero sí existen guías, porque no es lo mismo hacer avanzar la ciencia, o no es lo mismo hablar de los beneficios de la dieta mediterránea, que conseguir una alegación adaptada al reglamento. La dieta mediterránea puede ser una cosa sana y que le guste mucho a la gente, pero el reglamento exige un trabajo diferente. Quizás desde el principio planearlo con objetivos distintos. No hay duda ninguna, pero estamos hablando es que dentro de los estudios científicos, el diseño de los estudios científicos está perfectísimamente bien establecido y hasta qué nivel pueden llegar las conclusiones dependiendo de la seriedad, de la forma del diseño, del número de participantes, de sus condiciones. Estamos hablando, pero afortunadamente en el aceite de oliva ahora mismo tenemos varios estudios tremendamente sólidos con los que se puede llegar a esas conclusiones, pero tienes toda la razón. Es que no se trata es que yo he estudiado 50 personas y le he dado por la mañana un poquito de aceite. Eso no sirve para nada. El diseño de los estudios científicos está establecido universalmente según el diseño que se haga, número de personas, los controles que haya, hasta qué nivel de evidencia puede llegar. Eso está fuera de toda duda. Está fuera de toda duda. Bueno, pues aquí volvemos otra vez al tema de los polifenoles. Han lanzado nuevas preguntas. Una, Fernando, a ver si la podrías responder tú. Te habla de cuál es el método analítico más adecuado para mirar esos polifenoles. Ahí igual os puedo ayudar yo. A ver, el tema con los polifenoles es complejo porque las determinaciones, incluso con un mismo método, pueden dar variabilidad de resultados. Por lo tanto, hoy en día todavía no existe un método suficientemente sólido para esto. Y bueno, pues dentro de los métodos existentes no hay ese consenso sobre cuál es el de mayor fiabilidad. Lo que sí que es cierto es que al final estemos hablando de un aceite de oliva virgen extra o de un aceite de oliva que aún contiene,
la alegación que se pueda incluir hará referencia al contenido de ese aceite específico. Y por lo tanto, pues bueno, tiene que estar garantizado ese contenido del producto que estás envasando. También, siguiendo con los polifenoles, plantean que cuándo habría que hacerlo, en el momento de la producción de aceite, a la hora de envasarlo. Bueno, yo entiendo que a la hora de envasarlo y asegurando. A ver, también, aquí es una cuestión comercial. Uno que produce un aceite y lo quiere comercializar, conocer específicamente su contenido le va a permitir negociar las condiciones de comercialización de ese aceite, ya sea una comercialización a granel, ya sea a comercialización envasado. Pero ahora, en materia de alegaciones, cuando tiene que cumplirlo es en el momento del envasado. Por lo tanto, sabiendo que en ciertos parámetros hay una evolución de los mismos por esa disminución del contenido de polifenoles, etcétera, claro, cuanto más cerca del envasado pudiera hacerse el análisis, pues mayores garantías se tendrían. Perdón, yo aquí una pequeña aclaración, ¿no? Pues además es un tema, yo sé que es un tema difícil y polémico. El aceite de oliva tiene fecha de consumo preferente, ¿no? Entonces, esto quiere decir, desde el punto de vista legal, teórico, que se garantiza que reúne las características durante todo ese periodo. La medición de los polifenoles al principio, es decir, no se trata tanto de la medición de los polifenoles, sino que quien pone la información la garantiza. Entonces, se tiene que garantizar en cualquier momento. Este es el principio legal. Yo sé que el tema es difícil, pues estamos hablando de un producto que evoluciona, que está además, sale de los depósitos, está expuesto en lineales, está expuesto, pero el principio legal es ese. El principio legal es que el producto debe de mantener sus características durante todo el periodo de consumo preferente. Vicente, sobre eso, vamos, nosotros es que es un tema no solamente que nos ocupa, sino que nos preocupa. Es que si nosotros estamos aconsejando el consumo de un alimento que tiene unas propiedades beneficiosas en cuanto a la salud, tenemos que garantizar que el consumo de ese alimento se mantiene en sus características durante todo el tiempo. Por eso yo he insistido. El aceite, el momento de hacerlo o que sale del gran contenedor y envasarlo, tiene estas características. Pero si no se mantiene adecuadamente, las va a perder en cuestión de unos pocos meses. Y cuando llegue a la mesa, ese aceite no tiene nada que ver con lo que en principio se etiquetó. Entonces, insistimos tremendamente. Oscuridad, protección del oxígeno. Y así probablemente los aceites puedan mantener unas propiedades razonables durante un año. Y dependiendo de la variedad, cuanto más polifenoles tengan, cuanto más componentes minoritarios, cuanto más antioxidantes tengan, si se mantienen bien, pues la duración será probablemente mayor. Pero fundamental, y hay que insistirlo, tienen que desaparecer las botellas transparentes. El aceite, aunque sea muy bonito ver el color que tiene, hay que conservarlo y protegerlo de la luz. Y eso es una insistencia tremenda de los que nos dedicamos a este campo, porque es que todo lo que nosotros decimos, al cabo de 3 meses se puede ir a haber ido al garete. Si el aceite está en un lineal de un supermercado, cuando hace 3 meses era una maravilla, a los 3 meses después pues no sirve absolutamente para nada. Este es un tema complejo, pero sin duda también está muy relacionado con la rotación. O sea, nada va a tener que ver, por ejemplo, los aceites que vemos en los lineales españoles, donde hay una mayor rotación de productos, si lo comparamos a lo mejor con un lineal de otro país donde el consumo es mucho menor y por supuesto esas botellas están en el lineal mucho más tiempo. La comercialización tiene sus misterios y sus complejidades, sin duda. Nosotros desde la promoción tratamos de explicarle a los consumidores que para preservar el producto tienen que preservarlo, pues eso, alejarlo de las fuentes de luz y de calor, mantenerlo perfectamente cerrado para conservar sus propiedades lo más posible. Pero también es un tema ciertamente controvertido en cómo durante toda la cadena de comercialización, pues de alguna manera se puede faltar a la forma ideal de conservación de producto y eso pueda afectar a el estado de conservación del mismo. Al final el responsable es el envasador, que es el que aparece en el etiquetado del producto, pero sin embargo no se exigen responsabilidades a lo largo de toda esa cadena de distribución. Es un tema complejo y ahí nos estamos metiendo en otra temática que no es específicamente la de la jornada de hoy, pero daría muchísimo para hablar también. Yo, mira, quería hacer una precisión también, ¿no? Que es este concepto de alimento y medicamento, ¿no? Es decir, estamos hablando de un producto alimenticio que sabemos dónde está, como todos los productos alimenticios. Entonces, todo el producto alimenticio está en un contexto y tiene una serie de características, ¿no? Y
a ver, no se le puede seguir el rigor de una medicina a un producto que, a ver, el consumidor no está engañado porque el producto que compra es un lineal, como tampoco cuando compro un vino y si ha estado mal conservado el sabor no es el que le esperaba. Es decir, tampoco, y además con el aceite de oliva se es particularmente riguroso. Tiene un reglamento, el 2568/2001, que es ningún producto en el mundo tiene, ¿no? Y un control y una inspección y tal. Y a veces se olvida un poco de que estamos en el contexto de un alimento, que puede haber variaciones naturales, ¿no? Y es un tema, como sabéis probablemente vosotros, más complejo que esto, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un medicamento y al final pues, el alimento tiene su contexto en el que se ve. Sí, pero insisto otra vez, pero que estamos hablando de los efectos beneficiosos, los beneficios del consumo del aceite de oliva, que son reales y son importantísimos, pero que si el aceite de oliva no llega al consumidor en el momento de consumirlo en esas condiciones, no tiene esos efectos beneficiosos. Por lo tanto, dentro del mundo del aceite de oliva es fundamental garantizar que lo que el consumidor se come es exactamente lo que nosotros queremos que se coma. Y eso se consigue. Se consigue, por supuesto, con cuidado, teniendo claras cuáles son las características, porque si no es que llegamos a una situación en la que vamos a echar a perder todo lo que estamos haciendo. Si un señor consume un aceite de oliva virgen extra en la etiqueta que tiene 50 partes por millón de polifenoles, ese producto sobre tensión, oxidación, diabetes, coagulación, no tiene efecto beneficioso. Luego estamos, lógicamente, pues tirando piedras contra nuestro tejado. Eso es que es importantísimo. Yo soy el científico, ¿eh? O sea que yo no soy ni productor ni comercializador. Y eso lucharemos siempre porque sea así. Porque si no, lo que decimos no es cierto. Sí. Preguntan también, de una manera ya concisa y clara, cómo se puede reflejar menciones de este tipo, por ejemplo, el tema de que los temas de que hemos estado hablando, ya alegaciones, digamos, permitidas, cómo se pueden poner, hacer una mención expresa en el etiquetado. Yo creo que esta pregunta, Fernando, si la puedes decir para que les quede claro a todos. Yo creo que esa pregunta yo creo que es Vicente el que la debe responder, porque yo sé lo que me gustaría poner. He dicho Fernando, Yo sé lo que me gustaría poner en la etiqueta del aceite de oliva virgen. Vicente quería decir. Me llevan a la cárcel y me llevan a la cárcel directamente. Nada, Fernando, quería decir Vicente, pero se me ha ido. Pues, ¿cómo la puede poner en el etiquetado? A ver, esto es una cuestión de... Una alegación que esté permitida, ¿cómo se puede poner expresamente en el etiquetado? Yo creo que igual que te dije, te pone el ejemplo Iñaki Benito, que igual que se pone margarita rica en omega 3 o alto contenido en omega 3, ¿cómo podríamos destacar cómo va, por ejemplo, el tema de los polifenoles en el etiquetado de la fruta? Pues mira, eso es una cuestión de un experto en marketing. Yo realmente le puedo decir lo que... Yo normalmente mi trabajo va después del experto en marketing. Me viene, me presentan la imagen y tal, digo, mira, aquí la alegación es ambigua, es engañosa o es real o no. ¿Cómo lo puede poner? Lo puede poner literalmente o lo puede poner de forma más imaginativa y más bonita, pero más bien es una cuestión de marketing, no de presentación del producto. No es legal el tema. No se puede poner expresamente. Si está autorizada esa alegación, se puede poner expresamente. Contiene polifenoles del aceite de oliva. Los polifenoles del aceite de oliva reducen el riesgo de daños, los lípidos oxidativos de la sangre. Tiene que poner la alegación. Claro, ya podemos, como decíamos antes, puedes poner la genérica. Es un poderoso antioxidante porque contiene polifenoles del aceite de oliva, porque es rico en vitamina 3. Lo puede poner mediante una imagen, puede poner un corazón, puede poner... En fin, las posibilidades son muchas, ¿no? Es cuestión de un poco de que esto es la presentación. Tiene que respetar siempre los límites legales que hemos hablado. Es decir, si es una genérica, tiene que ir apoyada por la específica, no se puede medicamentar, hay que poner expresamente el texto aprobado o uno que tenga un significado similar para el consumidor. Se puede poner de forma un poco más amable, siempre y cuando se respete el contenido, ¿no? Y la forma de hacerlo, miles. Sí, Vicente, pero quizá para que les quede más claro a todos los que están siguiendo la jornada, destacar en letra grande, por ejemplo, esto que mencionábamos antes, cardiosaludable, nos sigue obligando a tener que poner, aunque sea en letra pequeña,
el contenido específico de la alegación. No podemos poner cardiosaludable y quedarnos más anchos que largos. Si no tenemos incluido en algún sitio, que a lo mejor se puede poner en letra mucho más pequeña y de otra forma, esa es la pregunta. Es decir, ¿hasta dónde tenemos que abundar? Porque nosotros creemos tener bastante claro que la reglamentación te obliga a hacer la referencia tal y como está autorizada, aunque le modifiques el lenguaje, pero de alguna manera tienes que dejar constancia de todo lo que justifica esa mención. Por lo tanto, aunque sea en una letra de otro tamaño, entendemos que habrá que seguir poniendo que contiene polifenol o que contiene ácidos grasos monoinsaturados y que estos reducen un factor de riesgo, etcétera, etcétera, si queremos poner en grande cardiosaludable. ¿Es así o me equivoco? No, efectivamente. Es decir, a ver, el reglamento no te dice ni el tamaño ni nada, pero hay principios. El principio es que si es una genérica tiene que ir acompañada de la específica. Hay guías y hay una sentencia ya del Tribunal de Justicia en donde se decía que la mención genérica acompañada de un asterisco en el mismo campo visual era válida. Es decir, la forma en que se haga concretamente tiene que respetar en los principios de la ley. Siempre habrá situaciones que están un poco más en el límite, ¿no? Pero no se puede decir que el producto es cardiosaludable, esto es lo que te dice el reglamento, sin explicar por qué. ¿Por qué es cardiosaludable? Porque reduce el colesterol, que es un factor de riesgo de enfermedad. Y hay que explicar además que las enfermedades son resultado de varios factores de riesgo y que reducir uno puede tener o no el efecto deseado. Todas esas advertencias hay que tenerlas, porque es lo que te exige la ley. ¿De qué forma se ponga? Ya, yo veo muchos anuncios en la televisión y digo, hay que ver qué ingenioso, cómo se les ha ocurrido. Bueno, ya voy a lanzar la última pregunta, si nos parece, antes de despediros. Que, bueno, María Dolores Sagra plantea que si desde la entidad profesional se está planteando solicitar una ampliación de normas y reglamento europeo que permita mayor divulgación de las propiedades saludables del aceite de oliva y no se considere incumplimiento de normas soportando las sanciones que se han impuesto al sector. Bueno, pues por lo menos la primera parte de la pregunta. Bueno, a ver, voy a intentar contestar todo. Por supuesto se está trabajando y se lleva tiempo trabajando. El motivo fue lo que originó parte de ese informe que se desarrolló en parte por los servicios jurídicos de Legal Agri-Food y por también el soporte científico para tratar de evidenciar en qué ámbitos podíamos tratar de explorar nuevas alegaciones saludables o nutricionales para los aceites de oliva, cuáles eran las que tenían más facilidad o no, y ver qué tipo de estudios se necesitaban, porque una de las cuestiones, lo mencionaban previamente, es que ahora mismo hay muchos estudios científicos sobre esas bondades de los aceites de oliva, pero son estudios que han estado muy enfocados a determinadas enfermedades y ver cómo dejan de afectar o mejoran los cuadros clínicos, y por lo tanto el problema es que para una alegación saludable te exigen que los estudios sean sobre una población sana. Por lo tanto hay que replantear estudios específicos para poder luego optar a alegaciones saludables, pero sin duda es un tema que está encima de la mesa en el que estamos trabajando y por supuesto con idea de tratar de conseguir cuantas más alegaciones y a ser posible también con un lenguaje mucho más sencillo y que llegue más fácilmente al consumidor, porque sin duda, si nos comparamos con otros productos que hay en el mercado, no deja de llamar la atención que haya productos que puedan poner una alegación muy sencilla, muy clara, muy rotunda, pero son formulaciones industriales que han desarrollado estudios específicos para esa formulación, han solicitado una autorización de una mención muy corta y se las han autorizado. Por lo tanto, bueno, tendremos que hacer nuestros mayores esfuerzos para también lograrlo para los aceites de oliva. En cuanto a lo que son sanciones ya aplicadas con el reglamento vigente y con el uso que se ha hecho o no ahora mismo de alegaciones, mucho me temo que las sanciones están puestas en un marco actual y con carácter retroactivo normalmente no hay nada que se pueda cambiar, si a futuro, si eso se modifica, lógicamente. Pero hoy por hoy, esta es la línea que mencionaba, la diferencia del ámbito de aplicación de las alegaciones. No es lo mismo las recomendaciones dietéticas que puede hacer Fernando en su consulta a lo que cualquiera puede decir en el ámbito de la comercialización de aceites de oliva, porque estamos sujetos a un reglamento específico. Espero haber respondido más o menos a la pregunta. Ya no voy a continuar con las preguntas, estamos ya sobre tiempo. Fernando me consta que tenía el tiempo cogido hasta hace 10 minutos. Y bueno, yo creo que es momento, si no tenéis nada más, de concluir la jornada. Bueno, en principio, bueno, hemos estado viendo que hay evidencias más que
probadas de los beneficios y de las propiedades saludables que tienen los aceites de oliva, que hay legalmente están autorizadas algunas, pero hay otras que ya están probadas científicamente y que, bueno, por parte de la interprofesional se seguirá avanzando de la mano de los investigadores y también de los expertos legales, pues para poder seguir avanzando en poder incrementar esas alegaciones que se puedan poner como información al consumidor. Que bueno, las alegaciones que están permitidas las podéis acceder a ellas dentro de la página web de la interprofesional, y que bueno, tenemos expertos tanto del sector privado como de investigadores de distintos ámbitos que están trabajando en reforzar y este producto tan importante para nosotros como es el aceite de oliva. Dar las gracias a todos los ponentes y bueno, y también por supuesto a los asistentes que aunque han tardado, han sido tímidos a la hora de preguntar, pero bueno, luego han generado bastante debate, y emplazar que yo creo que este tipo de jornadas pues pueden tener continuidad para poder entrar más en profundidad en algunos temas. Ya paso la palabra si queréis para despedir a los ponentes antes de concluir. Teresa. Bueno, pues yo simplemente reiterar que el sector tiene que tener en cuenta que ese reglamento, esa norma de etiquetado y presentación e información al consumidor nos aplica, y por lo tanto no perdamos de vista eso, que una cosa es lo que nos gustaría decir, que somos los primeros que nos gustaría gritar a los cuatro vientos todos los beneficios que sabemos que cuentan con evidencias científicas, pero las reglas del juego que nos afectan son las que son. Trabajemos y sigamos trabajando para tratar de cambiarlas y tratar, dentro de lo que se puede, de fomentar esa divulgación científica y esos estudios para poner negro sobre blanco las bondades de los aceites de oliva. Muchísimas gracias por mi parte. Fernando. Sí, bueno, ha sido un placer participar. Además, ha sido tremendamente clarificador para mí esta mesa redonda, porque he entendido por primera vez la complejidad de los temas legales. Los médicos somos muy claros en cuanto bueno o malo, pero claro, el tema legal nos desborda, no lo entendíamos, y gracias, Vicente, porque he empezado a entender un poquitín, aunque no lo entendamos como razonable, pero que esto es muy complejo y que hay que respetar unas ciertas normas. Y por otro lado, tienes razón, Teresa, para que una cosa se le pueda aplicar una alegación. Claro, nosotros hacemos los estudios normalmente sobre pacientes o sobre personas con... Los grandes estudios están hechos sobre personas con factores de riesgo con enfermedad ya establecida. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión de nuestro estudio? Es pues que previene el desarrollo de enfermedades y tal, pero es verdad que el aceite de oliva necesita un gran número de estudios todavía, y sobre todo estudios poblacionales grandes para demostrar su evidencia. Pero me voy a volver a la primera imagen que os dije. En los últimos 30 años hemos pasado de 0 a 17.000 trabajos científicos serios, digamos, seriamente elaborados, sobre aceite de oliva y salud. Los resultados que tenemos ahora, y que probablemente en breve os sorprenderemos, son tremendamente esperanzadores. Y tal como va la línea de aceite de oliva, está claro que en el mundo, no solamente en la cuenca mediterránea, sí se le está considerando ya como un alimento muy especial o un superalimento con unas propiedades que lo diferencian probablemente del resto de los alimentos y del resto de la grasa. Creemos que tenemos un futuro muy prometedor. Muchas gracias, Fernando. Vicente. Bueno, gracias por haberme invitado a participar en la conferencia. Yo también he aprendido mucho y he disfrutado escuchando a Fernando López. Y bueno, he intentado explicar de forma simple una realidad legislativa que ciertamente es compleja, pero que no se puede ignorar, que hay que conocer. Hay que conocer porque además está destinada a dos factores fundamentales. Uno, a proteger la intención, y otra, a garantizar unas condiciones de competencia leal, ¿no? Es decir, que todo el mundo tiene que respetar las normas, ¿no? Nadie puede pensar que puede traspasarlas, ¿no? ¿no? Gracias a todos. Muchas gracias y nos emplazamos a la próxima, Teresa. ¿Vale? Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, Teresa. Fernando, Hola, Vicente. Vicente. Encantada Me salgo, de ¿vale? haber compartido.